este momento les voy a exponer los resultados de una investigación muy importante que se desarrolló en la Universidad Colombiana y se denomina la violencia basada en género en el contexto universitario desde la cartografía social. Mi nombre es María Paola Cerquera Arias, mi asesora la doctora y pues doctora Zuli Cuellar López. Esta investigación se desarrolló dentro de la línea de investigación de diversidad y derechos de la maestría en educación para la inclusión. En el día de hoy vamos a abordar la sustentación desde los siguientes fines: el primer contexto y la problemática, los objetivos y la justificación, los antecedentes de la fundamentación teórica, posteriormente hablaremos de la metodología, los resultados del análisis, las conclusiones y recomendaciones y por último de referencia. Para empezar, hablaremos del contexto. La Universidad Colombiana es una universidad pública que está ubicada en el departamento del Huila, específicamente en el municipio de Neiva, en la Reina 1. Es una universidad que recibe población diversa, perteneciente a comunidades indígenas, poblaciones negras, población desplazada por la violencia, población de procesos de reincorporación. Es una universidad que tiene en estos momentos 42 programas de pregrado, 24 programas de posgrado, cerca de 48.000 graduados. La población estudiantil pertenece en el 95% a los estratos 1, 2 y 3 y en el 5% a los estratos 4, 5 y 6. Cabe resaltar que la Universidad Colombiana busca siempre brindar una formación integral a los profesionales y en esta búsqueda también realiza procesos en los que también se atiende a población en condición de discapacidad. Entonces es muy importante resaltar que este estudio se desarrolló en la sede central de la Universidad Subcolombiana, entendiendo que la universidad tiene extensiones en 3 municipios, que es La Plata, Pitalito y Garzón. Hablando ya del contexto pues, específico, el estudio se desarrolla en la sede central de la Universidad. Hablaremos de la problemática desde 3 puntos claves. El primer punto desde el contexto internacional. La Organización Mundial de la Salud y la ONU exponen que las violencias basadas en género son una problemática profunda que tiene raíces históricas, culturales y socioeconómicas que se manifiestan en diversos espacios, pero también en diversos contextos, incluido el contexto universitario. Con respecto al contexto nacional, tenemos diversas organizaciones que manifiestan, incluidas las instituciones de educación superior, que las violencias basadas en género son una problemática que está afectando y que está en auge en todas las universidades del país. Y es por ello que en el año 2022 el Ministerio de Educación Nacional toma la decisión de impartir unos lineamientos que obligan a todas las universidades públicas del país a asumir el reto de implementar protocolos y rutas de atención con respecto a las violencias basadas en género. Cuando pasamos al contexto regional, entonces encontramos que la Secretaría de Educación, la Secretaría de Salud Departamental y la Secretaría de Salud Municipal exponen en sus diversos boletines de salud pública que las violencias basadas en género afectan a la población de todos los municipios del departamento de Huila y también de la ciudad de Neiva. Cabe resaltar que cuando hablamos del contexto más específico, que es la Universidad Surcolombiana, encontramos que la Universidad Colombiana no es una universidad exenta de esta problemática. Entonces, en atención a los lineamientos que ordena el MEN, la Universidad Subcolombiana expide la resolución 139 del 2023, que lo que busca es precisamente promover los protocolos y la ruta de atención para las violencias basadas en género, pero también en los procesos de discriminación que se dan al interior de la casa de estudios. Esto en atención ¿a qué? A que también existe un comité operativo de prevención y atención de la violencia basada en género, y ese comité operativo da cuenta mediante un ejercicio de consolidación de las pocas denuncias que se reciben
de que en la Universidad Colombiana esta problemática sí se vivencia. El último reporte tiene 38 casos donde se destacan que existen 4 tipos de violencia específicas, que es la violencia psicológica, la sexual, la física y la violencia digital. Entonces, este reporte nos indica a nosotros que la universidad no está exenta y que existe una brecha entre las políticas que tiene la universidad para atender a esta problemática y las experiencias que se viven al interior de la universidad. Entonces, es por ello que el estudio busca precisamente profundizar en esta brecha a través de un ejercicio de cartografía social que nos va a permitir de manera simbólica que las personas manifiesten cuáles son las experiencias de violencia que viven, pero también identificar cuáles son los espacios seguros que tenemos dentro de la universidad, cuáles son los espacios inseguros, cuáles son los espacios que requieren de mayor atención. Cuando hablamos de la pregunta de investigación, entonces nos planteamos la siguiente pregunta, que es cuáles son las experiencias de violencia de género que se pueden identificar mediante un ejercicio de cartografía social en la Universidad Subcolombiana. Y para dar respuesta a esta pregunta nos planteamos el siguiente objetivo específico, y es analizar las experiencias de violencia basadas en género que se presentan en la Universidad Subcolombiana, sede central, mediante un ejercicio de cartografía social que nos permita precisamente generar recomendaciones para la prevención y la atención de estas violencias. Para dar respuesta a este objetivo, entonces también se plantean 3 objetivos específicos. El primero es describir los tipos de violencia que experimenta la comunidad estudiantil de la Universidad Subcolombiana. El segundo, identificar las zonas de riesgo conocidas como topofobias, las zonas seguras conocidas como topofilias que se experimentan en el campus universitario de la universidad. Y por último, identificar las fortalezas, debilidades y oportunidades que tiene la universidad en cuanto a la prevención y detección de violencia basadas en género. La justificación se realiza desde 3 líneas bases. La primera, hay un aporte académico. Este estudio contribuye significativamente a la literatura sobre violencias basadas en género en los campos universitarios, desde la implementación de la cartografía social. También tiene un impacto institucional. ¿Por qué? Porque los resultados de este estudio serán fundamentales para una justa implementación del proceso de prevención y atención, pero atendiendo al contexto específico que es la Universidad Colombiana. Y hay un fortalecimiento investigativo porque esta investigación profundiza en la línea de diversidad y derechos de la maestría en educación para la educación. Siguiendo con los antecedentes, entonces en este proceso se analizaron 50 documentos de diferentes idiomas, en español, portugués, de diferentes áreas, arquitectura, antropología, sociología, de educación, de salud y de política. Las fuentes de información corresponden a repositorios de universidades públicas y privadas, a buscadores académicos, a bases de datos especializadas y a revistas indexadas. Estos estudios provienen precisamente de resultados de investigación de programas de pregrado, también de programas de posgrado y de artículos resultados de investigación publicados en revistas indexadas. Continuando con los antecedentes, entonces se utilizaron 2 grandes categorías para la búsqueda de estos antecedentes. La primera, violencias basadas en género, con 5 tendencias. La primera es la prevalencia, que se refiere a la persistencia que existe de las violencias basadas en género en las universidades públicas. La prevención, entendiéndose cómo las universidades o cómo las instituciones de educación superior están atendiendo a esta problemática, cuáles son los impactos que la violencia basada en género genera precisamente en las víctimas. ¿Cuál es la respuesta institucional que están teniendo las instituciones de educación superior respecto de esta problemática y cuáles son las creencias y actitudes que tienen los docentes, las personas, los estudiantes, las personas víctimas y los administrativos de las instituciones de educación superior respecto a la problemática? Y pues aquí se exponen algunos de los autores que trabajamos en cuanto a ello. Con respecto a la cartografía social, tenemos 2 tendencias que son la cartografía social vista como una metodología participativa y colaborativa de investigación y la cartografía vista como una herramienta de investigación e intervención social. ¿Qué encontramos? ¿Cuáles fueron las conclusiones de estos antecedentes?
Son las conclusiones, pero la primera es que los estudios demuestran que las violencias basadas en género son un problema profundo en las instituciones de educación superior, que hay, que existen factores identitarios que hacen que las personas tengan mayor riesgo de sufrir algún tipo de violencia. ¿Cuáles son estos? La raza, la clase social, la orientación sexual, la identidad de género, la discapacidad. Otro de los, digamos, de las conclusiones es que los estudios demuestran que las violencias basadas en género en los contextos universitarios tienen un fuerte impacto en la salud mental de las víctimas. Las investigaciones evidencian también que las universidades se están quedando cortas en los temas de prevención y atención de las violencias basadas en género, es decir, que deben mejorar los procesos de prevención e intervención. Otro de los resultados o de las conclusiones de estos antecedentes es que la cartografía ha emergido como una metodología o como una estrategia importante y poderosa para la visibilización de las experiencias de violencia basadas en género en los contextos universitarios. Y otro de las conclusiones es que este estudio que se desarrolla en la Universidad Colombiana es un estudio pionero en cuanto a la visibilización de las violencias de género a partir del ejercicio de cartografía social. Continuando, tenemos la fundamentación teórica. Es muy importante conceptualizar sobre lo que es el género. Entendemos que el género es una construcción social y cultural que determina roles, pero también determina comportamientos y expectativas que se asignan a hombres y mujeres. Entendemos también que el género no se limita solamente al sexo biológico, sino que incluye diversidad en identidades y también en expresiones. Es decir, que el género es la construcción cultural de la diferencia sexual. Esto desde autores como Lamas, 1996, y Millar. Tenemos el concepto de violencia basada en género definido por la por la ONU, Organización de Naciones Unidas, y es que ella lo define como cualquier tipo de daño que se inflige a una persona por razones de su género o de su diversidad que causa sufrimiento físico, psicológico, entre otros. También tenemos las tipologías de violencia basadas en género y en ellas encontramos la psicológica. Encontramos, esta está definida por la ley 1258 del 2008, que se refiere a las manifestaciones de control, de humillación, la violencia física, que también está conceptualizada por esta ley y se refiere específicamente a las agresiones que se dan de manera directa o con objetos a una persona y que causan daños en su integridad física. Está la violencia digital, que la define MITID como todo tipo de agresión que se da mediante el uso de plataformas digitales. Está la violencia simbólica, que la define López como el refuerzo de estereotipos de género en discursos y en prácticas. Y está la violencia sexual, que también la define la ley 1258, que es el abuso y el acoso o cualquier daño que se inflige contra la persona y pues causa digamos, un proceso de daño a la integridad física. Con respecto a la metodología, entonces encontramos que la investigación se desarrolló teniendo como referente un enfoque cualitativo. ¿Por qué el enfoque cualitativo? Porque el enfoque cualitativo lo que nos permite a nosotros es comprender las experiencias, las percepciones y los significados que las personas eh, tienen o atribuyen a un fenómeno. Específicamente el fenómeno en nuestro caso es la violencia basada en género. Y porque un diseño fenomenológico, porque el diseño fenomenológico nos permite a nosotros explorar, describir y comprender cómo las personas perciben este fenómeno y cuál es como, la experiencia que tienen sobre el fenómeno.
Continuamos. La metodología se implementó a través de 4 fases muy importantes. La primera, la contextualización de la problemática. En esta contextualización se realizó una revisión documental con respecto a la fase 2 de visibilización de experiencias que se relaciona con el trabajo de campo. Tenemos que la técnica del instrumento utilizar la cartografía social y un cuestionario, que ese cuestionario es el complemento del ejercicio de cartografía social para conocer a profundidad las experiencias que viven las personas víctimas de violencia. También tenemos una fase 3 de comprensión de las violencias basadas en género, y esto se da un proceso de análisis ya de los resultados que obtenemos mediante matrices de análisis precisamente, y tenemos el proceso de socialización y difusión de resultados, que esta ya es la última fase. Cabe destacar que el artículo resultado de esta investigación fue postulado y está ya en proceso editorial en la revista Universidad Católica del Norte, que es una revista categoría B, según la última indexación. Continuando el proceso de análisis, se dio bajo 2 criterios de codificación. El primero, una codificación abierta con unas categorías determinadas, y el segundo, una codificación cerrada. Con respecto a la codificación abierta, teníamos unas categorías predeterminadas, que es violencia basada en género, cartografía social. Dentro de la violencia basada en género se utilizaron subcategorías relacionadas con las tipologías de violencia, y respecto de la cartografía social, tenemos 2 subcategorías que son las homofilias y las homofobias. Con respecto a los criterios de rigor, tenemos la veracidad, la neutralidad y la consistencia, que son los que salvaguardan el proceso ético de toda la investigación. Los criterios de selección de la muestra. Se definieron 3 criterios específicos. El primero, que el estudiante sea un estudiante activo, que esté matriculado y esté activo en la Universidad Subcolombiana. Preferiblemente nosotros habíamos concebido que perteneciera a colectivos o a comunidades diversas, es decir, en cuanto a etnia, identidad, orientación. Y otro de los criterios básicos es la disposición a participar. Nosotros entendemos que estos procesos, cuando se vivencian procesos de violencia, muchas veces las personas prefieren no hablar del tema, prefieren evadir la situación y manejarlo de otra manera. Entonces, digamos que en este proceso se abordaron 300 personas de manera aleatoria en toda la universidad, y aplicando todo este proceso encontramos que la muestra solamente fueron 28 estudiantes, pero estos 28 estudiantes cumplían con estos criterios de selección de la muestra. ¿Qué encontramos en la caracterización de estos 28 participantes? Que la mayoría son mujeres, que tenemos 6 hombres, que en cuanto a grupos étnicos tenemos a 2 personas de comunidades afro, las otras no se identifican con ningún grupo étnico. Respecto de orientación sexual, tenemos una variación, es que tenemos que la mayor parte de la población se identifica como heterosexual, luego tenemos una cantidad de población que se identifica como homosexual, y también una pequeña cantidad de la población que se identifica como bisexual. En cuanto a la discapacidad, encontramos que si bien la mayor parte de la población no identifica ningún tipo de discapacidad, sí encontramos a personas con discapacidad visual, con discapacidad auditiva y con discapacidad psicosocial. Continuando con el ejercicio, encontramos aquí nuestro primer resultado, y es la cartografía social. ¿Cómo se desarrolló este proceso de cartografía? Aquí podemos ver un plano. ¿Se puede ampliar? ¿No es cierto? Aquí podemos ver el plano. No, aquí podemos ver el plano de la Universidad Subcolombiana. Se pueden identificar al interior de este plano los íconos que se diseñaron previamente y que también fueron validados por expertos, al igual que el cuestionario que se aplicó. Y estos iconos, ¿qué es lo que le permiten a las personas participantes del proceso? Le permiten precisamente mostrar cuál es la experiencia de violencia de género de manera simbólica, pero también identificar cuáles son las zonas de riesgo
y los espacios seguros que ellos identifican al interior del campus universitario. Entonces, cuando vemos estos puntos, significan que estos lo identifican como zonas de riesgo. ¿Por qué? Si nos damos cuenta, aquí se han identificado que ha ocurrido algún tipo de violencia, pero también hay, por ejemplo, este icono significa que este espacio lo consideran seguro, pero si detallamos aquí, también este espacio lo consideran como un espacio inseguro y es debido a que aquí se han presentado episodios de violencia. Otra de las cosas es que observamos que por la entrada primera de la universidad se evidencian que existen, la mayoría de las personas participantes lo identifican como una zona de riesgo. Entonces, este fue el ejercicio de cartografía y este ejercicio se complementó con un cuestionario y ese cuestionario lo que buscaba era o sea, tratar de no revictimizar a la persona, sino de tratar de profundizar en estas experiencias. Continuando, entonces encontramos dentro de los resultados que en la Universidad Colombiana se identifican 5 tipos de violencia. ¿Cuáles son estos tipos de violencia? La violencia psicológica, que es la predominante, seguida de la violencia simbólica, posteriormente la violencia sexual, la violencia física y la violencia digital. Aquí tenemos algunas de las apreciaciones de las personas que experimentaron estos tipos de violencia. Y también tenemos algunos autores que coinciden en que en las universidades se presentan estas tipologías de violencia. Pero hay algo muy importante dentro de este resultado. Y es que si bien la violencia simbólica y la violencia psicológica son las que predominan, quiere decir que en la Universidad Surcolombiana se realizan procesos de violencia a través del discurso y de las prácticas cotidianas. Cuando indagamos sobre las causas, ¿cuáles son las causas que ellos consideran que llevaron a que aumentara el riesgo de violencia? Encontramos que la violencia está fuertemente relacionada con la identidad de género y con la orientación sexual. Entonces, ¿qué sucede? Este resultado nos demuestra que la violencia basada en género al interior de la Universidad Subcolombiana se experimenta de manera interseccional. ¿Por qué lo decimos de esta manera? Porque si la persona tiene alguna característica identitaria, tiene mayor riesgo de sufrir algún tipo de violencia al interior de la universidad. Otro resultado importante es mientras las prácticas machistas y la sexualización del cuerpo sean normalizados en la cotidianidad y en los discursos, el impacto que tendrán todas las políticas y los protocolos de atención de violencia basada en género al interior de la universidad siempre será limitada. ¿Por qué? Porque hace parte entonces de la cultura. La cultura de la violencia está arraigada dentro de la universidad. Entonces, se deben mejorar algunos procesos para poder avanzar en este campo. ¿Qué encontramos en cuanto a las barreras en la búsqueda de apoyo? Encontramos varias cosas importantes y es que la mayor parte de la población víctima no busca ayuda. Y entonces esto nos indica a nosotros en un análisis que la población en su mayoría ha normalizado esto o no tiene confianza en los canales institucionales para realizar los procesos de seguimiento, los procesos de denuncia y demás. ¿Qué encontramos? Que solamente el 67, perdón, el 32,1% de la población víctima buscó ayuda. Pero esto nos demuestra que no hay una confianza institucional. ¿Por qué? Porque los receptores principales de denuncias no es la institución, no es el Comité Operativo de Atención para Prevención de Violencias, no es la institución, son los amigos, son los familiares, son los amigos, son los familiares y en un pequeño porcentaje los docentes. Entonces, eso nos indica que en la universidad hay una fractura en cuanto digamos, a la creencia en la institucionalidad.
También encontramos algo muy importante en este punto de la investigación, y es que hay dos perfiles de agresores al interior de la universidad. El primero son los estudiantes con un porcentaje del 60.7%. ¿Y esto que demuestra? Que existe una fractura en la relación entre pares y que hay unas relaciones de poder asimétricas. Otra cosa que nos demuestra este estudio es que el 25% de los agresores son procesos. Entonces, ¿esto qué demuestra? Que en la Universidad Colombiana hay una violencia jerárquica por la asimetría de poder. Existe un proceso de jerarquización a nivel horizontal, y esto favorece que se vivencien esas experiencias de violencia de género. ¿Cuáles son las barreras de denuncia? ¿Por qué no denuncian las víctimas? ¿Por qué? Porque hay una normalización de las violencias. Y lo otro, por desconfianza. Entonces, pues atendiendo a eso, pues, ¿cuáles son las razones para no reportar? ¿Y cuáles son las razones para no reportar? Pues hay una normalización, hay una desconfianza en los canales institucionales, las personas no tienen capacidad de reacción en ese momento. ¿Cuáles son los problemas identificados? Que hay una falta precisamente de confianza en los mecanismos institucionales, que hay una ausencia de protocolos de seguimiento rigurosos sobre las violencias, y también que hay una cultura del silencio. Entonces, la mayoría de las personas optan por no decir nada y por omitir ese episodio y continuar con la vida como si nada hubiese ocurrido. Con respecto a las topofilias y a los topofobias en el campus universitario, tenemos varias cosas importantes. Lo primero es que la concepción de seguridad es muy subjetiva. ¿Por qué? Porque los espacios que para unas personas son seguros, para otras no lo son. Entonces, en este sentido, tenemos una subjetividad. Lo otro es que los espacios seguros y seguros, ellos les atribuyen, digamos, la seguridad se atribuye directamente a la alta afluencia de personas y de la visibilización de los espacios. Por otro lado, las zonas de vulnerabilidad aumentan cuando son lugares poco iluminados, cuando hay consumo de sustancias, pero también cuando hay escasa actividad institucional. Y luego, pues, lo que les hablaba de que existe una subjetividad de la percepción de lo que tiene que ver con la seguridad y la inseguridad. Y aquí encontramos pues algunos espacios que se perciben como seguros y inseguros en el interior de la universidad, de acuerdo a las experiencias. Encontramos fortalezas y debilidades de este proceso. ¿Cuáles son las fortalezas y cuáles son las debilidades que tenemos? Entonces, dentro de las fortalezas, que existe una normatividad al interior de la universidad, que también existe un comité operativo para la atención y prevención de violencias, pero dentro de las debilidades tenemos que es importante que se realice un proceso de capacitación especializada a las personas que atienden estos procesos de violencia, que se debe atender esto, por ejemplo, desde el enfoque disciplinario, entendiendo que esto nos va a permitir a nosotros que los procesos continúen y que no simplemente se queden en una estadística, ¿sí? Y lo otro es que se debe hacer un seguimiento y una evaluación rigurosa de los protocolos en los procesos de atención y prevención para atender de manera integral, pues, a las víctimas de violencia. En cuanto a las conclusiones, pues, ¿qué entendemos? Que las violencias basadas en género en la Universidad Subcolombiana no son un hecho aislado, sino que son producto de una cultura hegemonizada que debe trascender, ¿sí? La cartografía social nos reveló que hay una dicotomía entre la percepción de seguridad, que es muy subjetiva, es decir, que depende de las experiencias que vivencian las personas al interior de la universidad, que los mecanismos institucionales existentes para la prevención y atención de la Universidad Subcolombiana son inadecuados, es decir, que se sugiere que los protocolos y las rutas de atención sean evaluados para que sean contextualizados, para que atiendan mejor y de manera integral esta problemática. Y
Digamos que otra de las conclusiones es que los procesos deben trascender la simple vigilancia o la sanción de los procesos de violencia basada en género, sino que se deben abordar procesos de educación en los que se priorice lo que tiene que ver con el enfoque de género, la diversidad, la inclusión, los espacios seguros y las redes de apoyo. Ya para finalizar, las recomendaciones, existe un proceso importante y es que se deben fortalecer las políticas institucionales en torno a lo de las violencias basadas en género, la prevención y la atención, la actualización de los protocolos, se debe realizar una capacitación continua a todas las personas que atienden estos procesos, se deben fomentar en lugares o espacios seguros al interior de la universidad. También se debe fomentar la participación de la comunidad estudiantil en estos procesos de creación de los protocolos y de las rutas de atención. Y luego la vinculación interinstitucional para atender de manera integral las violencias. Muchas gracias.